Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 12 de enero de 2025, taller 164, el ciclo de los no evolucionados. Saludo a Arnaldo Hernández Viera, que nos dice saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. A Juan Antonio, que dice saludos Fernando y amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. Claudia Barba, buenas tardes a todos, queridos amigos buscadores. Gris Díaz, hola, estimado profesor y amigas y amigos, placer de saludarles desde Honduras. Angélica nos dice, hola, buenos días, profesor Fernando. Quiero decirle que el hecho de haber recibido su respuesta el 24 de diciembre para mí fue mi mejor regalo de Navidad. Fue hermoso, lo leí con mucho gusto y cariño. Me alegro, Angélica, me alegro. Es que hoy, por ejemplo, me ha pasado algo que una carta que me mandaron el día 2, yo la reclamé el día 2 y no me aparecía. Y hoy me ha aparecido. No sé qué pasa con los mensajes, que Hotmail hace algo raro y desaparecen de la vista. Con los vuestros, tuyo y dos o tres más, me ha ocurrido eso, pero con mucho más tiempo. Suga dice, hola Fernando y amigas y amigos buscadoras y buscadores, buenas tardes, noches a todas y todos. Saludos. Juan Gómez, buenas noches. Hansel, buenas tardes, profesor y buscadores y buscadoras. Angélica, muchas gracias, lo quiero maestro de la vida. Yo cumplí mi primer añito. Bien, pues vas muy bien, vas muy bien. El primer año no hay que pedirle mucho tampoco. Se empieza uno a entrenar y a avanzar. Elena Álvarez, buenas noches a Fernando y a todos los buscadores. Mari Pérez López, esperando ver la figurita del roscón de Reyes a su espalda. No me tocó. Este año no me tocó. No me tocó. Enrique Jiménez, hola Fernando y buscadores. Un saludo desde Vitoria. Y Sonia Penayo, hola Fernando y amigos buscadores. Bien, pues ya son las 8 y empezamos. El tema de hoy es un tema no de aprendizaje para practicarlo nosotros, pero sí de aprendizaje para saber en qué mundo vivimos. Yo estoy convencido de que prácticamente todos vosotros tendréis experiencia de haber tratado con personas de los niveles 1 o 2. Por eso no hace falta que diga que lo que hoy voy a referir no son exageraciones, no son relatos inventados, son hechos vividos. Yo a lo largo de la vida pues he tenido trato con varias personas que eran de estos niveles y para evitar que YouTube me tache cosas, en lugar de nombrar la palabra vi, la sílaba vi y la sílaba cho seguidas, pues yo diré en todo caso mal vi, para que no haya cortes en el texto. No tener un mal vi en la familia es punto menos que imposible. Si consideramos la familia, los padres, los hijos y las parejas de los hijos. Si consideramos la familia solo los dos padres y los hijos que haya, en ese caso sí, es posible, perfectamente posible, que no en ese grupito no haya ningún mal vi. Pero si los hijos y las hijas encuentran pareja, es muy fácil que alguna pareja de esas entre en la catalogación que hemos dicho y sea de los niveles 1 o 2. Vamos a ver hoy qué pasa cuando uno entra en contacto con una persona de los niveles 1 o 2. El topar con una persona de estos niveles bajos no es problema de nivel de evolución. Podríamos pensar que los que tienen nivel bajo pues no se dan cuenta y entran en contacto y hacen pareja con personas de nivel bajo. Pero en general se da lo contrario.
que las mejores personas, los más bondadosos, suelen ser diana buscada por las personas de los niveles 1 y 2, porque piensan que van a ser dóciles, que van a ser inofensivas, que no se van a rebelar, que tienen buen carácter y que van a aguantar. De forma que no pretendáis, no penséis que vosotros os libraréis. No forzosamente, no forzosamente. Cuanto mejor es la persona, más posibilidades tiene de ser objetivo de un mal bien. Vamos a ver entonces cómo se comportan, cómo ven ellos el mundo, cómo disimulan, qué efectos producen y cómo acaban. Que son, me parece, que los elementos quizás más importantes para conocer. Ya hemos tenido un par de talleres, yo diría, sobre cómo comportarse una persona joven con una persona pareja que sea mal vi. Pero hoy haremos una especie de resumen. ¿Cómo se comportan? Cuando entran en contacto con la persona a la que quieren conquistar, pues se muestran encantadores, se muestran perfectos, simpáticos, incluso con los padres. De forma que disimulan, no quieren causar mala impresión, al revés, todo lo contrario, quieren causar una buena impresión. Hace más tiempo, y en algunos casos también ahora, había mucho tiempo de conocerse hasta que ya llegaba a hacerse pareja de hecho o al matrimonio. Pasaban años, y en esos años había ocasión de comportarse como son ellos. Pero hoy en día las cosas se han acelerado y la relación dura mucho menos tiempo. Porque es que el que va buscando maltrato, va buscando aprovechar y desfogarse con una persona, quizás no es capaz de aguantar tanto tiempo de relación previa, de salir, de ser amigos fuertes, de ser novios y esto. Antes había más tiempo y era más fácil captar. A pesar de todo, no se captaba. Lo puede captar a una persona mayor, que el chico que se acerca a salir con su hija o la chica con su hijo tiene detalles que hacen sospechar que no sea una persona como aparenta. Pero en cualquier caso lo hará eso una persona mayor, los padres. De ninguna manera la persona que es protagonista de ese romance o acercamiento. Y se comportan bien hasta que nace el primer hijo. Cuando nace el primer hijo, ya entienden que tienen un amarre a esa mujer, a esa pareja, porque de hecho empiezan a portarse mal cuando ya son padres, porque el hijo va a unir a esa pareja, las va a unir, no porque sea el amor lo que funcione, sino porque la madre no va a querer dejar a su hijo a solas, si se separa del marido o de la pareja, no va a querer dejarlo a solas con una persona que sabe que es muy de poco fiar. De forma que las cosas empeoran paulatinamente hasta el límite al que se pueda llegar. De forma que se comportan completamente distinto en unos primeros meses que luego en el resto del tiempo. ¿Por qué se portan así? ¿Por qué son tan despiadados y tan malas personas? Bueno, pues que ven el mundo dividido en dos grandes grupos. El grupo por los que ellos quieren ser bien valorados y el grupo de los que no importa la opinión. El grupo de los que la opinión importa y el grupo de los que la opinión no importa. La opinión importa en general de todas las personas que tratan de forma lejana, de los parientes de la pareja, de los padres, de los familiares,
de sus propios familiares, de esos desean ser bien valorados. Y para eso ya hemos dicho que se hacen el gracioso o se hacen el culto, si leen libros y saben y memorizan frases de un autor famoso, o bien incluso se hacen maestros, si memorizan frases de algún maestro del conocimiento. Entonces, lo que sucede es que no importa la opinión de los que conviven continuamente con ellos, de los miembros de su familia, los que viven a la casa. Y sí importa la opinión de los que van de visita, de la familia de la pareja. Y así va pasando la vida, porque ellos llevan una doble vida. La de los que viven fuera y esos no se enteran, no se imaginan cómo es la vida en la familia de esa persona. Y por otro lado están la familia, que sufren los acosos, los insultos, los gritos y las amenazas de esas personas que son posesivas, intolerantes, agresivas, con mal genio y que quieren que se haga solo su voluntad. Por eso, en la familia, los miembros de la familia no pueden ver a ese progenitor, agresor y maltratador y se van lejos al emanciparse. Se verifica la explosión filial, porque en realidad los hijos están viviendo casi en una cárcel y a nadie le gusta vivir en una cárcel. Porque los hijos sufren cuando el padre y la madre pelean. Yo creo que es experiencia de todos que cuando hemos tenido un disgusto con la pareja y hemos ido a ver a nuestra familia, hemos dicho, oye, vamos a volvernos normales en el trato porque no quiero que mi familia se entere de que tenemos problemas. Los hijos pretenden disminuir, eliminar, silenciar los problemas que tienen cuando están con los padres. ¿Cómo disimulan? Bueno, pueden disimular y no ser ellos y mostrarse amables como cuando se mostraron en el tiempo de la conquista, en cortos tiempos, en visita, de visita. En el trabajo son ellos tal y como son, porque ese mal genio que tienen en casa, en el trabajo les favorece y ascienden por ser duros, implacables, porque esa dureza les promociona hacia puestos de mando, porque son lo que las empresas quieren. Y ese ascenso en el escalafón de la empresa les da prestigio y les satisface totalmente. Eso es lo que persiguen. Aparecer como triunfadores en el trabajo y en la empresa, o bien si no tienen preparación profesional para poder ascender en la empresa, pues entonces ascenderán, pues aunque sea en el comité de empresa. Si no pueden ascender sirviendo a la empresa, ascenderán enfrentándose a la empresa. ¿Qué efectos produce el comportamiento de estas personas, de los maltratadores psicológicos, en sus cercanos, en sus hijos, en su familia, en su pareja? Bueno, pues son un desastre como ser humano, como pareja y como padre. A la pareja la va a hacer infeliz si ella es de las que aguanta y permanece dentro de la pareja. Los hijos van a estar sin educar, porque una persona que no ha superado la puerta del respeto emocional a sus seres más cercanos, no puede tener ni libre albedrío, ni sentido del deber, ni ética, ni ganas de mejora ninguna. Y por tanto no puede educar con valores que no tiene. La educación de un
maltratador es nula sobre sus hijos. Y toda la labor de educación tendrá que recaer en la madre. Pero eso es insuficiente porque hay trabajos, labores, consultas, consejos que debe dar el padre también. Y eso no va a darse. Porque, ya digo, no tiene aprobado ni siquiera el respeto. Tal vez la única labor positiva que haga un Malví es que en su familia nazca un hijo que tiene cierta evolución, pero que le faltan aprobar alguna asignatura y precisamente en un hogar desestructurado va a tener ocasión de aprobar esa asignatura, precisamente con el padre maltratador. Será un caso y posiblemente el único en el que ese ser humano haga algo positivo por otro ser humano. Pero en general hacen desgraciados a los hijos. Los niños, los hijos pequeños tienen miedo, pero no van a llamar a su padre maltratador, sino que simplemente dirán que tiene mal genio. Mi padre es que tiene muy mal genio. Otro efecto que van a producir es que van a crear tal complejo de inferioridad en los hijos que no sean muy evolucionados que incluso les pueden llegar a dificultar seriamente su contacto con jóvenes del otro sexo. Es decir, que, por ejemplo, un hijo que está siendo machacado por su padre y se crea un complejo de inferioridad, es posible que luego no sea capaz de actuar de igual a igual con una chica y se tenga que quedar soltero, porque su valía, su autoestima está anulada prácticamente. Y en el extremo se dan casos de que cambian la orientación sexual de los hijos del sexo opuesto. Si el padre es el maltratador, que es el caso prácticamente casi universal, a las hijas les van a imbuir un odio a los hombres y cambiarán su inclinación sexual. Esto es algo que se ha comprobado médicamente. De forma que en hijos dóciles van a provocar perjuicio y solo los hijos muy evolucionados que cuando tengan 13 o 14 años van a decir mi padre es un desgraciado, no voy a hacerle ni caso, paso de él y cuanto pueda me emanciparé y me iré, sean los que mejor soporten las continuas agresiones psicológicas de un padre maltratador. ¿Cómo acaban? Bueno, pues acaban mal. Se les debe dejar solos, se les debe abandonar, porque una persona así hace la desgracia de la pareja y de los hijos. Si se quedan solos, no sería el único caso de acabar alcohólico, porque solo, pues al final se consuelan con lo que se consuelan. Y que sea cuando ya termina su vida, la policía lo que tenga que levantar el cadáver del maltratador solitario. Se les debe dejar solos para que no hagan más daño, porque solo saben hacer daño. Necesitan imponerse a alguien para sentirse bien y se imponen a los que tienen cerca. El papel de la pareja es muy desagradable, es muy desafortunado de la pareja de un Malví. La única solución que tiene es que defienda a los hijos cuando el padre se meta con los hijos. Y de esa forma, aunque la bronca se la lleve ella y los gritos,
pero de esa forma se va a establecer una minifamilia formada por la madre y los hijos que son protegidos por la madre. Y eso aún aliviará un poco el dolor y hará que valga la pena o merezca la pena hasta cierto punto ese hogar, porque habrá unión entre la madre y los hijos, no así con el padre. Es la única salida, para que el hogar no sea destruido por el comportamiento de ese maltratador. Un maltratador anula lo que es un hogar donde se está a gusto, porque incluso aunque solo se meta el padre contra la madre y le grite, los hijos, aunque no reciban bronca, están incómodos viendo lo que pasa en el hogar, en su casa. Por eso hay que huir, es la única solución que yo animo a que prevengáis a vuestras hijas e hijos cuando estén entre los 15 y los 25 años, que si no han conseguido darse cuenta antes, huyan antes de engendrar, antes de ser madres, porque después va a ser mucho más difícil por esa relación que hay tan fuerte entre una madre y su hijo. Y si hay que hacer una separación, mejor hacerla antes de que el mayor de los hijos tenga 12 años, para que, siendo niños, les afecta menos. Pero si ya tienen más de 12, 13, 14 años, entonces la separación de los padres supone que el mundo de los niños, el mundo de los jóvenes se hunde. Era su casa y su casa desaparece. Entonces, eso les va a hacer como mínimo perder un año de estudios con mucha facilidad. Sería algo realmente heroico que los hijos fueran capaces de soportar en esa edad de los 13, 14, 15 años una separación de sus padres sin que eso repercutiera en su motivación para estudiar, en su motivación para seguir adelante en la vida que tienen que seguir adelante. De forma que esto es lo que yo se me ocurre al hablar de estos temas. Son desagradables, pero es que la experiencia es desagradable. Y la mejor forma es huir cuando se esté a tiempo. Huir. Y con eso hemos llevado a mi tiempo límite, así que ahora voy a saludar a los que no he saludado antes. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y compañeros de camino. Italia González, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores, compartiendo con mucho gusto. Bien, pues yo supongo que vosotros todos habéis tenido alguna experiencia de este tipo. Sin entrar en muchos detalles, pero yo os animaría a que contaréis alguna cosa para ver si añadís algún factor, algún aspecto que yo no he llegado a decir. Creo que he procurado decir todos, he pensado ese taller con detenimiento, pero es posible que se me haya quedado alguna cosa que no ha entrado en el tema. Speedrun dice, buenas tardes. Yo temía a mi padre cuando era niño. De adolescente me di cuenta que no había caso, que era un infantil. Fue aproximadamente a los 16. Le faltaba algo como para ser humano completo. Sí, Speedrun. Totalmente cierto el juicio. Y los chicos maduramos más tarde que las chicas. A lo mejor las chicas eso lo notan ya a los 14 o 15 años. Pero a los chicos les cuesta un poco más. Pero efectivamente, el diagnóstico correcto es que no es que el padre que tenga mucho carácter, sino que no tiene carácter, que no se ha formado, que posiblemente él descienda de otro maltratador, porque esas cosas no diré que se aprenden o que se llevan en los genes, se lleva
en la esencia. Es decir, yo cuando alguien me comenta, eso va en los genes. No, no, no. El comportamiento del ser humano, el comportamiento, lo manifestado y lo no manifestado del ser humano es la esencia del ser humano. Y eso manda en el cuerpo físico, en lo que hace con el cuerpo inferior. Pero lo que manda es lo interior, lo no manifestado. Y eso, si un padre, un hombre, no lo ha desarrollado, pues sus comportamientos serán fatales. De forma que sí, tu relato es exactamente el esperable en un chico que su padre pues es maltratador. Y te voy a seguir el hilo tuyo, Spiedra. Lo vi tomando del cuello a mi madre como a mis 7 años. Mi madre murió a mis 9 años. Entonces ya es maltrato físico, no es solo maltrato psicológico, es maltrato físico. Y ni que decir tiene que esas pruebas fuertes que pasaste entonces son los que tenías que pasar, Spiedra, para elegir un camino correcto y un camino completo y cambiar completamente el grado de parentesco que tenía con tu padre. Tú no podías ser como tu padre. Y lo viste claro y entonces pues nos hemos encontrado. O sea que estupendo. Da por bien pasado todo lo que sucedió y no te digo nada sobre tu padre, pero no guardar rencor no es buen consejo. Voy a seguir contigo. Hoy en día mejoró bastante mi padre en carácter, aun con vestigios esporádicos de lo que siempre fue. A sus 68 se encuentra transitando mal de Parkinson actualmente. Sí, hay una cosa que se me olvidó decir, que lo tenía, no sé si apuntado o no aquí, pero al final estas personas, los maltratadores, acaban cayendo en alguna enfermedad. Puede ser el Parkinson, ya es un caso más que conozco, o puede ser alcoholismo, o puede ser el trastorno bipolar. Sus comportamientos son tan caóticos, tan fuera de lo normal, que cuando eso con la edad se incrementa, pues entran en los síntomas de enfermedades conocidas, porque se cuidan muy mal y enferman antes de la media, antes que la media, antes que el humano medio. Entonces, acaban con algún tipo de enfermedad. Y siguiendo contigo, Spiedra, no le guardo rencor en absoluto, me da lástima. Y le tomé cariño como al prójimo en general. Muy bien, muy bien. Esa es la postura ideal. Que den lástima. Pero claro, cuando están ejerciendo de maltratador, no se puede sentir eso. Eso se siente cuando pasan los años, uno madura, coge el camino correcto y ve que el ser maltratador no renta, no sale bien, no compensa. El ser buena persona compensa. Y siguiendo contigo, Spiedra, a él también le extirparon un cáncer de colon incipiente en 2015. Siempre se alimentó muy mal. Sí. Esta gente no se cuida. Y como no se cuida, y como está de mal genio siempre, y está disgustado siempre, por su interior circulan humores y no sé el nombre técnico, pero líquidos de mala calidad. Y las células están mal alimentadas continuamente, permanentemente. Y eso les hace
enfermar antes y morir antes. De forma que una cosa que puede ocurrir es que un maltratador que a su mujer la tiene sometida, sojuzgada, menospreciada y causándole disgustos continuamente, cuando muere el maltratador, puede ocurrir que su mujer, que ya ve el horizonte despejado, caiga con un cáncer como consecuencia de todos los disgustos que lleva años y años soportando. Y la que se vaya después sea ella, a consecuencia de que mientras estuvo aguantando o defendiendo a las hijas quizás, pues estaba en acción, estaba en batalla, estaba tensa, estaba preparada para la acción. Pero cuando ya se relaja, entonces todos los efectos anteriores entran en acción y aparece la enfermedad. De forma que es un tema penoso para hablar porque es penoso para soportar. Dice Gris Díaz, en lo particular, tuve esa amarga experiencia tal cual como lo contaste y en efecto me separé cuando mi hija mayor tenía 15 años. Fue terrible, porque no solo luchas con la pareja, también la familia. Claro, claro. Es que las chicas a los 15 años tienen una edad muy delicada, en la que hay que estar encima de ellas, llevándolas con diplomacia, con tacto y con cariño, y lo menos apropiado es una separación, que se hunda el mundo para esas hijas. Por eso, pero claro, esto viene cuando viene. No puedes establecer ni programar quizás el cuándo. Por eso, los que habéis tenido experiencia, ya os guardaréis mucho de advertir a vuestras hijas e hijos que tengan mucho cuidado con quién entablan relación. Y que si el que entabla relación va buscando rápidamente la intimidad, atención, no es una persona para futuro. Tenéis que tener mucha advertencia y tienen que estar vuestras hijas muy advertidas. Digo hijas porque en general son los hombres los que se portan peor en el maltrato. Tienen que estar muy advertidas para que eviten por todos los medios el caer en una situación de estas. Si sales de ella, pues aún y todo, has perdido 15 años, pero te quedan otros 50 o 40 para poder reorganizar la vida. Lo malo es cuando toda la vida de la pareja se realiza con un maltratador en casa. Eso es lo peor, lo malo. Sigo con Gris Díaz, que dice después, yo me alejé y alejé a mis hijas del padre y de la familia de él. Sí. En ocasiones no solamente es el padre, es también la familia del padre. Porque yo os he dicho que en el 50% de los hogares españoles se está criando un maltratador. Eso no quiere decir, sino que las probabilidades que tienen las hijas, las chicas, de encontrarse con un maltratador que disimule, son muy grandes. Son muy grandes. Son más grandes que las de encontrarse con un buen chico que sea digno de formar un hogar con él y tener hijos. Por eso, si os ha pasado, y aunque no os haya pasado, advertir a vuestros hijos, a vuestras hijas. También los chicos pueden caer con una maltratadora, con una mala persona, con un mal vi femenino. Se dan casos, los conozco. De forma que hay que tener mucho cuidado y hoy que hay más formas de informarse,
más medios de información, que tenemos esto, que tenemos YouTube, que puedes buscar cualquier cosa en Google, pues es fácil enterarse. En mis tiempos no había todo esto y pues no se podía avisar porque no conocías. Vivíamos mucho más como en un pueblo, sin salir del pueblo. Y solo conocías a la gente del pueblo. Es una metáfora. Pero ahora hay mucha más información, se puede saber mucho más y se puede advertir con mucha más facilidad a los hijos, para que no les pase lo que a lo mejor pasó en la generación anterior. Antonio Cámara dice, he notado la envidia patológica de ese nivel. No desean lo de otro solo, quieren que los otros sean infelices. No desean o no dejan, no estoy seguro. Quieren que los otros sean infelices. Tienen muchos fallos. Fallan en todo. Fallan en las asignaturas pendientes que hemos visto para alcanzar los niveles de más elevación, porque están en el primero o segundo. Se agarran del cuello en el primero. Entonces, no pueden cumplir su obligación de padres. De hecho, no la cumplen. No la cumplen. Y no, por eso he dicho en algún taller que no obedecen a las reglas a las que obedecemos los humanos. No siguen nuestras reglas y por eso no se puede hacer nada con ellos. No cabe dialogar, ni convencer, ni hacer prueba. Se va, sí, al psicólogo, los dos, la pareja, a hablar de los problemas, pero no se consigue. Porque esa persona, ya lo hemos visto aquí, no puede cambiar. No hay que darle vueltas, no puede cambiar. Si ha costado 6 u 8, ahora ya diré 6 u 8, 6 u 8 bajadas y todavía está así, es porque no ha querido cambiar. No es que lo haya intentado y ha fracasado, no, es que no quieren cambiar. Y el que no quiere cambiar, pues no va a cambiar. De forma que huir es la única solución. Yo, más que envidia patológica, lo llamo de otra forma. Disfrutan con el dolor de los demás. Porque eso les hace a ellos sentir superiores. Utilizan la técnica del ascensor, que es que el que no tiene nada de qué presumir, porque es un desastre de persona, y estoy leyendo a uno de vosotros, la única forma que tiene de sentirse superior es rebajando, utilizando el ascensor, rebajando a los que conviven con él. Y así él se siente mejor, más fuerte, más poderoso. De manera que son agresivos por naturaleza. Es triste, no lo pasan bien, por eso tienen enfermedades prematuras, pero no lo pueden evitar. Por eso no hay que tener ninguna esperanza de cambio con estas personas. Y efectivamente es hereditario el que en un hogar que está desestructurado, los hijos con menos evolución, que a lo mejor han elegido ese hogar precisamente para aprender y para forjarse en el maltrato, van a salir maltratadores. Por eso la familia es también a huir. Si se nota, si se advierte que participan de la forma de ser de la pareja. Dice Spiderman, perdón, no quiero acaparar todos los comentarios del taller, pero tengo mucho que contar. No, Spiderman,
es justo lo que yo he pedido, que contéis también vuestros casos, para que los que no han tenido felizmente para ellos contacto con estos tipos de personas se den cuenta de que no es que yo haya visto muchas cosas, es que eso ocurre por todos los hogares, por todas las familias. Difícilmente en una familia se verá libre por completo, con toda la amplitud de padres, hijos, nietos, se va a ver de tener personas de los niveles 1 o 2 en su seno. Difícilmente. Yo diría que casi es imposible. Estadísticamente es imposible. Con la composición actual de la humanidad, que ya hemos dicho cuál es. Miguel Ángel Medrano. Ando de viaje con toda la familia. Lo veré en diferido. Abrazos a todos y todas. Pues nada, estupendo. Sigue con de viaje. Disfruta de ese viaje con la familia, Miguel Ángel, y ya lo verás. Dices Piedra, mi hermana es un desastre de persona. Creo que es psicópata directamente. Está metida en el alcohol y las drogas. Llegó a robarnos a casi todos sus familiares y en ocasiones de forma violenta. Bueno, pues así como tú saliste y superaste la prueba, tu hermana no. Y efectivamente, o sea, es que caen en todo, porque no tienen ninguna sensación de la ética o del respeto o del deber. Y van solo a satisfacerse a ellos, a hacer lo que les gusta, sin ningún tipo de límite. Por eso, las malas personas dirigen el mundo, porque no tienen límites. Las buenas personas tienen límites y actúan dentro de una esfera. El que no tiene moral, ni ética, ni sentido del deber, ni respeto, no tiene límites. Pero su vida es desgraciada, corta y mueren solos, porque no hay quien pueda ser capaz de aguantar una vida entera junto a ellos. Gris Díaz dice, gracias a la divinidad he salido adelante con mis hijas. Ahora tienen 27 y 21 años y son buenas personas y profesionales. Continúan en casa conmigo. He podido advertir de los novios malos bichos. Estupendo, Gris, estupendo. Eso, lo último que dices es lo que más me da satisfacción. Que los padres tenemos el deber de advertir de los malos personas que se acercan a nuestros retoños. Tenemos que advertirles. Solo lo podemos hacer nosotros. Y es un deber de los padres y de las madres. Cuando digo padres, se entiende a los dos progenitores. Yo diría que gracias a la divinidad y gracias a tu preparación, Gris, y gracias a tu preparación y a tu fortaleza para deshacerte del maltratador primero y reorientar tu vida con tus hijas. Por eso te dice CI, qué bien, Gris, enhorabuena. Angélica, profesor, y nunca se recuperará. Superarán la falta de amor de su papá, aunque se traten con hipnosis. A ver, no estoy seguro de entender bien. ¿Superarán la falta de amor de su padre? Hombre, si la madre está a favor de ellas y se vuelca con ellas y trata de hacer la labor suya y del padre que no ejerce, pues entonces se recuperarán. El cuerpo humano, el ser humano, aguanta lo indecible, lo inimaginable. De forma que esos chicos que de niños han tenido un hogar desestructurado, si la madre reacciona a tiempo, pues por fin se dan cuenta y superan. La madre les va a decir,
pues tu padre estaba enfermo, lo educaron mal, la culpa no es suya, para aliviar un poco el daño y se recuperarán. Se recuperarán con hipnosis o sin ella. Ahí está la labor de la madre para apoyar, porque no han tenido las hijas las condiciones más idóneas para crecer en un ambiente de acogida y de cariño. Pero eso se lo podrá dar la madre en el resto de su vida. De forma que, salvo los casos en que están tan dañados por el padre que son incapaces de establecer una relación normal con una persona de su edad para formar pareja, pues, salvo esos casos que se dan, yo he conocido, pues se recuperan. Pero será gracias a la madre. Gracias, CI, le dice Gris. Y Elena Álvarez, tendrían que enseñar en la escuela que nos vamos a encontrar con personas así, pero me parece que no interesa informar. Primera parte, sí, tendrían que enseñar en la escuela estas cosas. Preparar para la vida. Dios mío, preparar para la vida. Pero no solo en esto, sino también en otras cosas de lo que aquí hablamos, de la conquista de la felicidad, de la mejora personal. Las autoridades debieran ocuparse de esto. Pero, como tú dices, parece que no interesa. El hecho es que mi generación salió a la vida en plan guerrillero, con un tirabeque y un palo. Y arréglate, suelo decir a veces. Entonces, es difícil, pero vas aprendiendo, pues con tu buen fondo, con tu buena esencia, vas superando esas cosas. Pero con tu buena esencia. Y aquí estamos un club de personas con buena esencia, con esencia crecida, que no nos enseñaron, pero fuimos aprendiendo a base de tortazos, que no fueron muy grandes. Estoy contigo, Elena, estoy contigo. Claudia Barba, este camino es completo. Gracias a este taller comprendí mi última pareja, que en corto tiempo me hizo mucho daño. Busqué información, necesitaba comprender y lo logré. Sí, sí. Se puede hoy en día, se puede buscar en las redes sociales, buscando bien, buscando con precisión y encontrando lugares donde se dedican a informar a personas con problemas, maltratadas, incomprendidas, despreciadas, se puede confirmar las cosas y acertar en el diagnóstico. Dice Talia González, estupendo, Claudia, estupendo. Talia González, crecí en una familia muy católica, conservadora. Conviví con un hermano violento y envidioso. A los 22 años me fui a vivir sola. Fue mal visto mi decisión en la familia, pero tenía que sobrevivir. Sí, sí. Ya sabes, Talia, que la vida en un hogar desestructurado, que está estropeado por un maltratador, sea el que sea, no merece la vida de ser vivida. O sea, no es para pensar en marcharse uno por sus propios medios, pero hay que poner solución. Hay que sobrevivir, como dices. E hiciste bien. A los 22 años es muy justico la edad para independizarse, pero si estabas empujada, hiciste bien. Dices luego, fue difícil, pero lo logré. Sí, claro, fue difícil, seguro, seguro. Máxime si no tuviste la ayuda de la familia. Que, pues, hay casos en que el padre maltrata y la madre no se da cuenta. Conozco algún caso. No se da cuenta y perjudica fuertemente a los hijos sin que la madre sea consciente de lo que pasa. Quizás
no son gritos ni tortazos, pero un trato de desprecio, de enjuiciarle mal siempre al hijo, causa mucho daño en los hijos, mucho daño. Gris Díaz, mis hijas no sienten rencor por su padre. Han sabido comprender el nivel de evolución de su padre, tanto que sienten lástima por él. El sentir lástima es la mejor solución a posteriori de un maltratador. El comprender que le falta madurar, que es como un niño pequeño. Son los pequeñuelos que yo decía hace muchos años. Hay que reaccionar ante una persona en el trabajo, por ejemplo, un compañero de trabajo, incluso un jefe, con esta postura, con la de comprender que el nivel de evolución es el de un niño pequeño. De hecho, se comportan como niños pequeños. Exactamente igual. No son conscientes del daño que hacen, ni de los fallos que tienen, y adjudican sus fallos a los demás. De forma que con una persona así, pues lo único maduro, adulto, es sentir lástima. No puedes hacer nada por él, porque no se deja ayudar. Por tanto, pues sentir lástima porque lo pasa mal, peor que nadie. Paco Navas dice, buenas tardes a todas y todos. Fernando, redundando en el título del taller, ¿qué necesitan esos padres posesivos para evolucionar? Si, como dices, no quieren. ¿O no van a evolucionar nunca? Bueno, primera pregunta. ¿Qué necesitan? Vivir su vida en este nivel de evolución que tienen. En ese nivel no pueden querer hacer grandes cosas. Lo único que cabe es que mejoren un poquito y se asomen en algunos momentos favorables, que la fortuna les sonría, se asomen al nivel siguiente y dejen de practicar las cosas que practican en el nivel inferior. Y cuando las cosas dejen de serles tremendamente favorables, caigan otra vez en el nivel en el que están y vuelvan a ser intolerantes, posesivos y maltratadores. Es lo único que se puede esperar. Porque que cambien de nivel, prácticamente no he visto ni un caso. No he visto ni un caso. Se han muerto tal y como eran, tal y como fueron siempre. Ahora, tanto como decir no van a evolucionar nunca, yo no diría eso, Paco. Pero evolucionarán en su siguiente ocasión. Porque cuando vamos para arriba, nos pasan en una película todo lo que hemos hecho para que comprendamos con una mente superior prestada para ese acto, para esa proyección, para que comprendamos lo que hemos hecho. Y entonces ya lo sabemos. Y entonces allá, con el equipo sutil, puede que esa persona comprenda que ha hecho mal con esa mente inferior prestada temporalmente y que, viendo lo mal que le ha pasado a él, quiera mejorar. Y se prepare para elegir un buen sitio donde pueda aprobar la asignatura pendiente más fuerte que tenga, la más grave, y venga a un sitio donde tenga esa asignatura pendiente como aliciente para mejorar y lo supere. Y entonces habrá subido un nivel y estará en el nivel 3A. Y a esperar que en ese nivel apruebe quizás el libre albedrío y tenga criterio propio. De forma que yo diría que van a evolucionar, pero hará falta otra ocasión, otra bajada, otra reencarnación. Tal y como están ahora, lo pongo en tremenda duda.
pero el nunca no, Paco, el nunca no. Van a evolucionar, pero la siguiente vez. Gris Díaz dice, porque debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos y no sembrar rencor. Sí, efectivamente, efectivamente. Es la postura adulta. Es la postura adulta. El eliminar pensamientos negativos es la primera regla. Es lo más elemental. Lo primero que hay que cuidar. Y efectivamente, debemos cuidar el corazón de sus hijos y que alimenten sentimientos positivos, incluso hacia el padre que los maltrató, hacia su padre. Hansel, la orientación sexual no se elige, se nace con ella, igual que la heterosexualidad, y no tiene nada que ver con la crianza de los progenitores. Esa es una evidencia actualmente. No, Hansel, no es así. No es así. Aquí discrepamos, pero no importa, no importa. Podemos no estar de acuerdo, empujar diferentes soluciones, pero yo discrepo en tu última frase. Pero dejémoslo porque es lo mismo. Es lo mismo. Nos hemos de enterar cuando ya no estemos aquí. Talia dice, me vi forzada a salir de casa porque mi madre cerraba los ojos ante el comportamiento de mi hermano sin poner límites. Yo sentía mucha impotencia. Sí, me imaginaba, me imaginaba. Ahí los llevados a tratar de imponer un poco de orden son los padres. Son los padres. Y por ser tú la hija y el que maltrataba el hermano, pues quizás tanto la madre como el padre debieran, pero en función de su nivel de evolución actuaría uno u otro, el más evolucionado. Pero si no eran evolucionados suficientemente, pues entonces no actuó ninguno. Y entonces, efectivamente, tú te sentías impotente e incapaz de aguantar más. Hiciste lo correcto, evidentemente. Dice Spiderman, con mi hermana es imposible hablar. Hasta su hija de 8 años la rechaza. Bueno, pues lo siento por esa niña. Quizás la dureza de la situación que viva le hará madurar antes de tiempo. Y por lo que dices, puede ser que esté sucediendo eso justo. Que ante dificultades muy serias, los niños casi no tienen infancia y llegan enseguida a la adolescencia y al sentido común y al sentido del deber y actúan como mayores. Es la mejor defensa que tiene esa niña. La mejor defensa. Bien, amigos, pues era un tema poco agradable, pero lo hemos dejado atrás y espero que con todo lo que se ha dicho, pues sirva para que estemos alertas. Hay que estar alertas. Hay que defender la buena marcha de los hijos y de los nietos, si es posible. Nos despedimos con el mensaje de Suga. Enhorabuena a todas y todos. Excelente taller. Gracias a todos.